Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital. Ya en la cita semanal que tenemos ustedes y nosotros, referente a lo que ha acontecido, de lo que ha sucedido a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. La cita en la cual queremos y creemos resaltar precisamente lo que ha sido epicentro a través de los diferentes medios de comunicación y lo que ha acontecido en materia política y en materia noticiosa. Pues ya estamos en compañía de Freddy Garzón. Él hace parte precisamente de un grupo que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con la denuncia y, como su nombre lo dice, el colectivo El Denunciante. Pues Freddy, ya estamos prestos, como lo decía anteriormente, en medio del Pichi, en medio del lanzamiento de ferias, en medio de COP16, sí. En fin, pues muchos los aconteceres, unos que están trascendiendo, unos que ya pasaron y que continúan, otros que vendrán acá en lo que es la cita de política y algo más. Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a este espectacular programa Política y algo más, que como usted lo decía, pues traemos lo que en la semana anterior pues a este programa pudo pasar a nivel nacional, regional y local, temas políticos, temas de administración pública, temas electorales, porque pues en el 2026 vendrán las elecciones, pero todo se mueve. No nos gusta participar y cada... aparte de las atípicas elecciones. Recuerda, aquí lo hemos dicho, las elecciones nunca se acaban, porque después que se ganan vienen las demandas. Los extrajudiciales. Entonces eso en los 4 años de que hay de lapso de un tiempo a otro, pues siempre va a haber elecciones, digámoslo así. Y también no solo estamos en medio de la COP, en medio de la feria de Florida Blanca, que también vamos a hablar algo sobre eso, también ya estamos a mitad de octubre, más de mitad de octubre, ya se nos va a ir este mes para empezar noviembre, que de octubre pases a diciembre, el noviembre para mí desaparece. A propósito, pues ya ve usted en algunos centros comerciales ya haciendo las adecuaciones, el comercio, pues lógicamente motivando, ¿no? Sí, señor. La venta, motivando a ver cómo la gente se anticipa a las compras de los adornos, de los detalles, de los regalos, de todo lo que se requiere precisamente en estas reuniones familiares, reuniones de barrio, empresariales, en fin, y prácticamente me decía alguien en un centro comercial, dije, pero es que hoy estamos a 15 de octubre, le decía yo. Dije, pero es que se aborta octubre y se aborta noviembre, no se dejan vivir. Y eso porque los niños, el Día de los Niños, toca celebrarlo. El 31 de octubre, como que no deja abortar tanto. Sí, pues si no se perdería, octubre. Pero mire que usted lo que dice es cierto, ya los centros comerciales tienen su decoración navideña, viniendo para grabar este programa, que lo emitimos desde aquí, desde el área metropolitana de Bucaramanga, específicamente en Piedecuesta, en el centro comercial de La Cuesta, ya hay un árbol de Navidad ahí instalado. Y lo mismo en Florida Blanca, en el que queda ahí al lado del centro comercial, el Caracolí, ya también está el árbol de Navidad. Y hoy estamos a 19 de octubre. Pues es parte, ¿no? De la dinámica, es parte también, entendemos que tiene que anticiparse todo, ¿no? Fíjese que antes, cuando usted se imaginaba que para esta fecha ya tenía que hablarse del proceso de matrículas en las escuelas, en los centros educativos, en las mismas universidades, estamos que para dar inicio al año lectivo 2025, desde ya estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, para iniciar labores académicas prácticamente en el mes de febrero. Luis Eduardo, ¿no? Pero están peor en Venezuela, porque Nicolás Maduro declaró Navidad a través de decreto a comienzos de este mes, a finalizar septiembre. O sea, ya se está consumiendo, las hallacas allá se están… ¿sí? Ese sí que está peor, ¿no?, que nosotros, que a través de un decreto anuncia es que Navidad desde septiembre. Y yo sostengo una cosa, Freddy, para cada propuesta, para todo el cliente. No, dígame. Eso y no factores distractores. Esto que pasa en Venezuela es para distraer toda la actividad política, desaparecido, ¿no? Que está el del Consejo Nacional Electoral. No se sabe dónde está el que anunció
antes de que se cerraran las elecciones, que Nicolás Maduro era presidente de la República, está desaparecido, no se sabe dónde está. Pues mucha incertidumbre y que queramos o no queramos, nos sigue afectando a nosotros, ¿no? Por estar ahí cerca, en frontera, porque para nadie es un secreto que también la economía nuestra, en algunos productos comestibles, pues van de acá, de Colombia, ¿no? Señor. Y algunos productos, a otras manufacturas y que lógicamente, pues como se dice a veces, lastimosamente es aparte la solidaridad como humanos, ¿no? Sí, señor. Pero de todas formas es una economía que un porcentaje también considerable depende y Colombia pues en cierta forma es el que surte, el que nutre gran parte de estas necesidades de estos rublos y que en algo se beneficia en la economía, a diferencia que antes yo recuerdo que Freddy en ese momento antes de hablar de la economía bilateral con Venezuela pues hablamos del tabaco, hablamos de algunos productos comestibles, hablamos del electrodomésticos. Pollo, electrodomésticos, no, tal vez venían más de allá que para pero claro. En ese momento me refiero que había crédito, ¿no? Es decir, acá el matipongo que llamaban, por ejemplo, en el tabaco, que iban hacia el interior del país, o productos comestibles como el pollo, la misma ganado. Sí, señor. Entonces llevaban acá los productos, ¿no? Hacia Venezuela. Y por allá en cierta fecha, 2, 3 meses pagaban. Ahora lo que ya tienen que esperar un buen tiempo. Exacto. No, de una vez cancelar. Porque en esa época, yo recuerdo acá comerciantes que fracasaron, vulgarmente como se dice, quebraron porque regaron la mercancía y fueron a cobrarla y en ese momento fue que se presentó la hecatombe en Venezuela. Sí, señor. Pues a nivel nacional, Freddy, lo que tiene que ver con la tan cacareada, ¿no? Reforma que ya aparentemente en la Cámara de Representantes se ganó. Es la reforma a la ley laboral, ¿no? Sí, señor. De los 84 artículos. Inicialmente pues eran 80, ¿no? Tengo entendido 80, se quitaron 6 de esos inicialmente 80 entonces en la discusión 74, y después se sumaron 8 se sumaron 8 para que quedaran 84 de esos ires y venires. Aparentemente pues se votó esos 84 artículos, los únicos que no votaron en bancada fue Cambio Radical y el Centro Democrático, los independientes, los cristianos, los partidos de gobierno votaron, entre el liberalismo y el conservatismo votaron estos acuerdos. Recordemos que en la Cámara es donde tiene la fortaleza el presidente Gustavo Petro, ¿no? En el Senado es a otro cuento. Vamos a ver qué pasa con esta reforma laboral que tiene varios puntos importantes. Mire, por ejemplo, recuerda que en el gobierno de Álvaro Uribe, cuando nos invitaba que es que teníamos que trabajar, que es que el colombiano no trabajaba, entonces que ahí me recuerdo tanto que fue la modificación de las horas nocturnas, de los festivos, ¿cierto? Pues en esta misma reforma dice la reforma laboral que fue aprobada el 17 de octubre, que la hora diurna va a ser de las 6 de la mañana a 7 p.m. y la nocturna desde las 7 de la mañana a las 6 a.m. del otro día, ¿no? También se introdujo, o a modificaciones que tiene, cambio en la duración de los contratos a término fijos. Después de 4 años consecutivos serán contratados indefinidos. El reconocimiento de las prestaciones sociales a los trabajadores vinculados con plataformas. Y otros cambios más de la reforma laboral, ¿no? También hay otros discutibles. La licencia de maternidad queda paterna también, pues progresiva, arranca por 2 para llegar a 4, en fin, todo lo pertinente, unas reformas, pues, unos artículos más bien de esta reforma, pues, algunas que pues trascienden, ¿no? Sí, claro. Otras pues pasan desapercibidas en cierta forma, es como de forma más que de fondo. Entonces, pues, esa fue se aclaró, ahora seguirá la segunda ronda, ¿no? Que es las dos sesiones en el Senado de la República, la comisión respectiva y después la plenaria, para de igual forma ver si ya se convierte en ley de la República para que a partir de julio 25 pues se dé cumplimiento, si pasa en el Senado de la República con las respectivas reformas. Esta sería la primera reforma que tramitaría el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ¿cierto? Sí, claro, claro. Si la corona sería la primera victoria. Pues él conoce mucha minucia, volvemos a lo que hemos manifestado, ha sido ministro en Juan Manuel Santos, el gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido senador de la República,
como pez en el agua, Sí. ¿no? Se desenvuelve porque es político. Bueno, pero en la Cámara la pudo manejar porque la puede manejar. Vamos a ver, miraremos en el Senado Pero es que sus también, capacidades. pero hasta dónde dicen que los senadores, ahora los que están haciendo los mandados Sí, a los senadores Sí. son los parlamentarios, ¿no? Que los senadores, porque usted sabe que en el Partido Conservador pues hay un jefe. sí, todos los partidos tienen sus jefes. Sí, ¿no? pero es más directo, los tienen más marcados, como en el Ok. fútbol, ¿no? Sí. El que era Efraín Cepeda y ahora es una señora, una senadora, Sí, la señor. presidenta del Partido Conservador. Es la primera vez en la historia. El ¿no? que hay Partido una mujer. Liberal, César Gaviria, que para ahorita el Noche de Brujas, también el 31 de octubre, tiene la Convención Nacional y se dice sí. que... Recuerda se dice que les tocó por obligación Ajá, citarla, ajá, hubo porque no la querían sanciones. citar, hubo El una Consejo sanción. Así Nacional es. Electoral le causó unas sanciones Y la tienen el peculiares. 31 de octubre, ¿no? 31 de octubre. Particular esa fecha, ¿no? Y se dice que pues esto ratifican a César Gaviria como presidente del Partido Liberal. No hay más, dirían por ahí. Que anda haciendo recorrido por el país llamando a que una consulta interna de los partidos, de los gremios, para sacar un candidato para lo que va a ser el candidato del candidato del gobierno, ¿no? Ok. Entonces anda en doble función en torno a eso. Entonces, ¿a dónde voy? Pienso, Senado, pues más de uno acata las órdenes de los Sí, jefes, ¿no? sí, sí. Porque son casi que una línea muy, Sí. muy cercana. El Senado, pues a nivel nacional, ¿no? Sí, La señor. Cámara a nivel regional. Y hay quienes dicen que como parlamentarios le hacen el mandado al senador, los convenios, esa mermelada que se cae. Sí. Entonces, de pronto se nota más en el senador. Y el partido, el jefe del Partido Liberal, bueno, nosotros somos aún independientes Sí. como partido. Ok, de lo que están pasó. declarados En independientes. cambio, el parlamentario allá está más camufladito, entonces Sí, así en es. esa participación que le da el gobierno central, pues es más fácil de tenerla y que pase desapercibida, ¿no? Sí, señor. Pienso que es una de las causales. Y lo otro que, lógicamente, pues hay más parlamentarios independientes, ¿no? Sí. Los cristianos más sueltos, el ASI con sus parlamentarios, algunos partidos minoritarios, pues que tienen 2, 3 parlamentarios o uno incluso. Que ayudaron precisamente al gobierno de Petro Ajá. en esta elección y que no le quieren jalar a un partido único en el pacto histórico. Recordemos que el pacto histórico no es un partido, ¿no? Es una colcha de retazos para un momento que se dio de unas elecciones, pero quieren unificar un partido. Pero yo creo que eso no va a suceder. O sea, un partido, y usted lo nombró, ASI, Se acomodan, ADA. de acuerdo No, a las ellos circunstancias. prefieren estar, como dice el dicho, no es mejor ser cola, como es, de león, cabeza de ratón, algo así. Bueno, eso es. Yo no le voy a entregar mis banderas a un partido donde voy a desaparecer. Pero el hecho de ser así, por eso se declaran la mayoría independientes, de Sí. acuerdo, a donde el viento vaya, también se acomodan, de acuerdo a las circunstancias, y tácitamente siendo independientes, en algunos momentos se vuelven de oposición o Sí, se vuelven de pueden gobierno, hacer, claro. con algunas leyes, depende No. de la oferta y la demanda, ¿no? Sí, pero lo que pretende también, si hay reforma política que no creo que alcance los tiempos, es que quiere el pacto histórico crear un solo partido, donde estén todos los movimientos de izquierda, ¿cierto? Y los partidos esos independientes, pero no creo que le vayan a jalar. Porque así, mire, Freddy y amigas y amigos televidentes de política y algo más, así como se ha propuesto, ¿no? La ley para que se preste el transfugismo, hay gente que está en el pacto histórico que quiere irse. Ah, claro. Un sector del Partido Verde, por ejemplo, JP. y Recordemos más de que uno. los verdes no son pacto histórico, son partido verde, Pero pero sí hay una coyuntural, línea sí, una de línea. izquierda Ajá. y una línea de derecha. Y hay que decirlo. entonces, a partir de ese momento, otros quieren, y otros que están por fuera, Sí, quieren llegar al claro. pacto histórico, por la Total. mermelada, por las conveniencias, porque hay quienes son candidatos de momento, de gobierno, Sí. de participación, ¿no? Es decir, yo voto tal ley, Sí. pero vamos a tener elecciones de Congreso y yo voy a ser candidato, yo necesito logística. Y hay otros que estando allá no les han dado la logística, Ajá. entonces prefieren irse. Entonces, por ejemplo, un JP dice, bueno, donde no se llegue a presentar de que el transfugismo pues queda asfixiado, más de uno queda asfixiado porque de todas formas ni es pez ni es agua. Yo pienso que en el Partido Verde, lo que hemos dicho también acá, a ver, va en la división, la distinción, que se divide el partido como pasó con ADA, Sí. que Roy Barrera se quedó con un pedacito,
la esposa de Roy Barreras, y Paulino Riascos, pues continuó con su partido. En los verdes va a pasar lo mismo, porque el transfugismo tiene que ser por reforma política, y si no pasa la reforma política, usted como congresista no va a renunciar. A un año antes, la pantalla, los medios, la platica que recibe. La logística. Entonces, eso no lo van a hacer. Ellos esperan es y quienes han beltrechado de esa logística no van a sacarla. Porque es que votan estas leyes que se discuten, que hay muchos rifirrafes y desconocemos muchas circunstancias de la oferta y la demanda, ¿no? De que así como en un consejo, para un acuerdo, bueno, ¿cómo es la cosa, alcalde? Para una ordenanza, bueno, gobernador, un diputado, ¿cómo es la cosa? Así en el Congreso. Eso es arriba y abajo, como se dice coloquialmente. Sí, señor. Estamos a través de Guarevisión, Canal 2 de Digital, en política y algo más. Otro de los factores, de los fenómenos, precisamente los rifirrafes que han habido a nivel nacional, el presupuesto, ¿no? Nacional. El presupuesto nacional. La discusión de los 511 billones de pesos y el gobierno que propone a través de precisamente presentar esta propuesta de ley de 523 billones de pesos. Entonces, pues hubo el rifirrafe. No sé, es otra especulación si fue a propósito o para lavarse las manos el Congreso. Cuando no hay quórum, que fue en un principio que pasó, precisamente es porque no están de acuerdo. Entonces no vayan ustedes, se ponen de acuerdo y no hay. Pero hasta dónde, pues es una forma de hacer la segunda, como se dice coloquialmente, ¿no? Hagámoslo que no pasa nada. Hundamos ese proyecto de ley de la República para que sea el Ejecutivo que a través de un decreto presidencial, pues lo que él dice, lo que el presidente dice a través del ministro de Hacienda, que son 523 billones. El Congreso se sostenía en que eran 511 billones. Entonces queda la suspicacia, ¿no? De que si fue a propósito, para que, bueno, por decreto, y como son facultades que tiene, la norma lo contempla, de que si en un consejo municipal no le aprueba al alcalde el presupuesto que él propone, igual manera a un gobernador, de la misma manera a un presidente, pues el decreto, también, a través de un decreto municipal o un decreto departamental o un decreto nacional, como lo va a hacer única vez en la historia hasta el momento que a través de un presupuesto que va a estar, presupuesto 2025, va a ser por decreto presidencial. Y esos son los mensajes políticos que también a veces se lanzan cuando, en este caso, si es por primera vez, entonces van a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la democracia en Colombia? Los actores internacionales y nosotros, por supuesto, también. ¿Cómo así que en un país donde la democracia existe no se ponen de acuerdo los congresistas para aprobar un presupuesto? Son lecturas y de todos modos, si no se aprueba el presupuesto, la ejecución de ese, ahí sí la implicación va a ser completamente directa, aunque el Ejecutivo tiene la responsabilidad, pero los congresistas van a decir, es que nosotros la aprobamos precisamente por eso. Pero hasta dónde se sabe que se volvió costumbre que cuando las Cortes en torno a algo no son favorables a un funcionario, ya sea nombramiento o sea elección, viene la polémica, elección popular, entonces se van a las Cortes internacionales. Entonces, hasta donde también es un peligro. Petro es experto en eso, ¿no? Es un peligro que se está viendo en que entonces quien no se es capaz de poner orden en la casa, entonces tengo que ir donde el vecino. Para que me ayude. O sea, hasta donde también viene la polémica en torno a que las Cortes están también llegando a algunos estrados eminentemente de decisión política, ¿no? Sí, señor. O sea, se ha formado la polémica en torno a que si legislando las Cortes. Los estrados judiciales se están politizando, se han politizado. Y pasa igual que cuando hablamos de los topes, ¿no? Hasta dónde si se escudriñara, se mirara de los altos magistrados, de las altas cortes, que tiene el hijo, que tiene el sobrino, el tío, la cuñada, el cuñado, el suegro, de embajador, de cónsul o agregado del alto gobierno. No, y aquí lo hemos dicho, Luis Eduardo, el sistema político y en este caso el sistema judicial de la elección de los magistrados y los organismos de control es político. Ya lo hemos dicho, yo precisamente en la columna del domingo pasado, que la escribo en El Expediente, que es un portal, pues un portal como todos
que las redes es internacional, hacíamos ese análisis en esa columna, porque las elecciones son políticas, todas las cortes al final están politizadas. Ajá. Participa el Congreso, participa el presidente, la Corte Suprema de Justicia que previamente se elegía por el Congreso para elegir los diferentes. Entonces eso es política, los políticos se eligen entre ellos para esos cargos. Volvemos, ¿no? Que entonces que le pisa los talones, que los organismos de control que se inmiscuyen en determinaciones presidenciales de las gobernaciones, de los municipios que son propias de los consejos, de la asamblea, del Congreso, entonces que las cortes se le inmiscuyen, que la Contraloría, que la Procuraduría, que la Fiscalía, en fin. Entonces y los nominadores son los mismos políticos, ellos mismos se eligen, y entonces los cargos se los tienen que repartir entre ellos. Efectivamente, entonces nos quejamos de lo que está establecido. Sí. Tocaría cambiar el mecanismo sistema, ¿sí? de elección ¿sí? de quienes controlan, porque es inaudito, poniéndole el sentido común, ¿cómo es posible de que un consejo elija donde hay Contraloría sí. Municipal y personería? Si el personero en su actitud tiene dentro de sus funciones investigar, hacer un seguimiento en la actitud disciplinaria a un concejal, sí. a un funcionario público que es cuota política sí. de un concejal. Y así miramos la Contraloría Departamental y así miramos los organismos de control. El Procurador General de la Nación. Exacto. Que es el Ministerio Público, sí. El representante directo nuestro, pues tiene que vigilar a funcionarios que lo eligen. Cambiar el sistema, pero tampoco no como lo decía el presidente Petro, que fueran por elección popular. Ajá. Porque ahí sí que peor. Los jueces. Todo, y los organismos de control. Mira, Luis Eduardo, rápidamente, antes de pasar al otro tema, son 523 billones que se piensa pasar por decreto. De ese total, 327,9 billones, o sea, el 62,7%, se destina para el gasto de funcionamiento. Más de la mitad para gastos de funcionamiento. 112 millones, o sea, el 21% para el pago del servicio de la deuda. Y solo el 15,8%, es decir, 82,5 billones para la inversión. Mire cómo el Estado es tan enorme que solo de ese 100%, el 15% para invertir, claro. Lo otro es para pagar la deuda y lo otro para gastos de funcionamiento. La deuda pública cada vez más. Entonces cada quien mira por el espejo retrovisor como en una alcaldía. Es que el alcalde anterior me dejó esto, la olla raspada, el gobernador de turno también y el presidente de la República no la excepción, que es que nos dejaron la deuda pública y que es en dólares a través del Banco Mundial o a través de las entidades financieras internacionales. Entonces mirando por el espejo retrovisor. No, pero lo que yo quiero recalcar es que solo el 15% de ese 100% para la inversión. Y se hablaba hace poco también que quieren agrandar más la composición del Congreso, tener 3 congresistas a nivel internacional. 3, volver a ese, recuerda a uno que llamaban el Parlamento Andino. O sea, siguiéndole, metiéndole más burocracia, más para pagarle honorarios, sueldos a 3 congresistas del orden internacional. Ya se tiene uno. Porque no solamente a ellos, sino es un equipo de logística. Total. Que tendría un proceso electoral también que habría que ampliarlo financieramente. En fin, pues no tiene ni explicación ni justificación, yo pienso, el que se vaya a incrementar, cuando al contrario se ha propuesto es reducir, que se reduzca, claro. Que incluso en algunas oportunidades se ha propuesto que sea solo un congreso unicameral. Ajá. Es que ahí está la representación de las regiones. Lo mismo que a veces dice en el Senado uno, están también. Muchas situaciones, a veces dice, por ejemplo, los consejos y las asambleas durante estos días que tienen que sesionar, por ejemplo, en octubre y noviembre, sesiones de 10 minutos, porque no hay tema. Entonces ¿qué? Llamemos al secretario municipal de cualquier dependencia, la asamblea de igual manera, porque no hay tema para justificar. Pero no hay 60 funcionarios en la alcaldía municipal ni en la gobernación para llamar todos los días uno, para hacer el control político, que está dentro de las funciones. Tremendo. Pero hay momentos en que una sesión de un consejo dura 10, 12 minutos. Claro. En la asamblea de igual manera. Dicen presente y ya. Exacto. Y se van. O cuando está, hoy que con las redes se transmite gran parte de esas sesiones en todos los municipios, donde ese concejal o ese diputado llega terminando, ya estamos bordeando los 12 minutos y llega a los 10 minutos, presente, que acabo de llegar, y tiene derecho a la sesión, al honorario de ese día. Al honorario de la sesión. Sí, señor. Entonces es inaudito que se quiera incrementar más. Bueno, otro tema que es expectativa, pero que ya se está desarrollando, ¿no? Que es el COP16, ¿no? Sí, señor.
O sea, mucha expectativa que hay y somos epicentro, no podemos desconocer a nivel terráqueo. Sí, señor. Tanto así que la presencia se dice cerca de 15 mandatarios, sí, 15 presidentes, 196 delegaciones que hasta el momento han manifestado su presencia, es decir, 196 representaciones de 196 países. Está hablando de la COP16. Exacto, Cali, epicentro. Donde de igual manera una zona va a ser afectada, me imagino, con todo, expectativa del turismo, expectativa de la economía, en todos los aspectos, no solamente el Valle del Cauca, sino, por ejemplo, Quindío, Risaralda, las regiones que están cerca, ¿no? Sí, señor. Lo que es la región a Pasto, a Nariño, son alternas. Sí, y hay expectativas, tanto así que oía a alguien cercano por allá en Risaralda, no solamente en Cali, la capacidad hotelera está ya va a reventar. Listo, sino que en Pereira también ya colmada, cercano ahí en Armenia, ¿sí? Y Bogotá no se diga, porque hay parte de funcionarios, pues… Irán sí. Se quedan ahí en Bogotá y viajan estrictamente a lo que son las actividades, ¿no? Y también hay que resaltar que precisamente este ejercicio que se va a realizar, que es de la ONU, ¿no? En el fondo es la ONU, porque va a estar precisamente el señor secretario de la ONU, va a estar presente, que tiene que ver con esta actividad y es parte de lo que va a realizarse en dos escenarios, ¿no? Sí, señor. Cuando hablamos de la parte arquitectónica que se ha diseñado de este ejercicio en Cali, pues estamos hablando de dos. Una zona verde, ¿no? Zona verde que se dice que son cerca de 8 hectáreas, donde va a estar el público en general, señor. ¿no? Donde va a estar los emprendimientos, donde va a estar talleres, donde va a haber muestras folclóricas, 8 hectáreas, es decir, para el público participante. En general, y otro que es la zona azul, que es 4 hectáreas, que es donde se van a desarrollar las conferencias, los talleres, lo que es los encuentros institucionales, las ponencias, en fin, todo lo pertinente. Luis Eduardo, precisamente ese es un hit que se apunta al presidente Petro, porque es un evento el más importante del globo terráqueo de la Tierra frente a los temas ambientales, y la COP es la conferencia de las partes, ¿no? Eso es un órgano rector del convenio sobre la diversidad y es un tratado internacional que se adoptó en Río de Janeiro en 1992. Entonces, tener este encuentro aquí en Colombia pues marca la pauta en todo el tema que el presidente Petro le ha apuntado. O sea, recordemos que él, una de sus banderas, además de otras que tienen, algunos las cuestionan, otros no, es el tema ambiental, el cambio de las energías alternativas, y ese es su discurso. Yo veo a presidente Petro buscando ser galardonado a nivel internacional en temas ambientales, y si no continúa en su ejercicio político, lo vamos a ver en organismos internacionales hablando de esto, que es uno de los fuertes que él tiene, ¿no? Entonces, este encuentro que se va a realizar, ya se han hecho cosas previas, digámoslo así, estamos en eso, pero realmente comienza el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre. Sí, lleva una semana que es acondicionarse para los equipos, para los idiomas, las instrucciones del cual el personal por seguridad, el desplazamiento, en fin, todo lo que va a ser el modo operando que realmente pues inicia esta semana, ¿no? Y en Cali, que se está haciendo, ya previamente también en otras oportunidades ha sido también epicentro de otros eventos de talla nacional, en el tema ambiental. Entonces ellos se han venido preparando para recibir a todas estas delegaciones, y lo que usted decía, la capacidad hotelera ya no está. Unos amigos que pensaban ir ya tenían apartados sus hoteles y resulta que el hotel le devolvió la plata. Sí, porque yo creo que llegaron unos jeques que pagan más, y pagan mejor. Entonces está a reventar, pero creo que es un evento que el presidente Petro se va a destacar, y estaremos hablando la otra semana, porque yo sé que va a salir con cosas que le van a llamar la atención del orden mundial, y también
En el caso del departamento de Santander también va a haber asistencia, hablando de la gobernación. Entrevistábamos qué días también al secretario de Ambiente, el doctor Miguel Ángel, de la gobernación de Santander, y van a llevar unas delegaciones de negocios verdes en esa zona verde que usted acabó de nombrar. Las corporaciones. Sí, las corporaciones. No solamente de Santander, Claro. Es un reto también para mirar, porque en cierta forma es una competitividad, ¿no? Sí. A ver qué traen los demás países en las ponencias, en las propuestas, en materia de bioseguridad. Sí. De esa riqueza que se tiene. Claro. Y que decimos que nos tenemos acá, que el segundo cañón más grande, como es el Chicamocha, que tenemos la biodiversidad, la riqueza de flora, de fauna. Los páramos, en fin, somos el 50% de, o sea, el país que tiene el 50% de páramos. Ajá. A nivel internacional. Nosotros somos de verdad un ejemplo, si lo quisiéramos ser, en el tema de los recursos naturales, que no lo sabemos desarrollar, es otra cosa. Y entonces, retomando, Luis Eduardo, van a ir unos negocios verdes, por supuesto, de la CAS y de la CMB. Allá existe una cosa que llaman la ventanilla de negocios verdes. Fueron seleccionados por la gobernación, o ellos los enviaron, para tenerlos en toda la feria de negocios verdes. Va a ir uno de Lebrija muy bueno, que tiene que ver con el tema de la preparación de, fabrican artesanías, ropa también, con la fibra de la piña. La hoja de la piña. De la hoja de la piña, la fibra, como cuando la de fique, pero obviamente es más delicada. Una fibra. Es mucho más delicada. Fibra. Es como si fuera un cabello. Un tratamiento. Sí, son varias. La muestra folclórica. He tenido la oportunidad a través del canal regional que le están dando la difusión correspondiente, muestras folclóricas de todos los países. Es decir, porque es el epicentro, por eso manifestamos que Colombia durante estos 15 días va a ser epicentro a nivel terráqueo. Que estamos hablando que son 196 países con gastronomía, con lo central, es la parte de la riqueza que se va a mostrar, la que tenemos, la que tienen otros países, la conservación de la biodiversidad, ¿no? Y por supuesto, y lo que nos tiene que dejar la COP16, ¿no? Es un evento en el cual… ¿Qué queda después de eso? ¿Qué queda? O sea, las relaciones internacionales, qué proyectos se van a ejecutar en nuestro territorio. Me imagino que debe haber una bolsa de negocios, ¿no? Total, para los acuerdos. Y también, obviamente es del tema local, del 6 al 7 de noviembre, 6 y 7 de noviembre en la ciudad de Bucaramanga, es la Cumbre de Páramos. La Cumbre de Páramos ya es la tercera versión de la Cumbre de Páramos, ya se han hecho 2 anteriormente. Y también la anterior fue la que hubo en campaña, en plena campaña. Creería que sí. Sí, claro. La campaña departamental. Claro, el año pasado estábamos precisamente en tema electoral. Coincide en esa fecha y se va a hacer del 6 al 7 de noviembre en Senfer, la Cumbre de Páramos. Durante el desarrollo estaremos prestos precisamente y miraremos después las conclusiones, que es como una fiesta, ¿no? Un antes, la preparatoria, durante el desarrollo y un después, que queda de todo lo que es, porque es un evento donde se presencia la ONU. Antonio Guterres, el portugués, que es el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, pues es el que va a dar inicio en el protocolo, a establecer precisamente, porque es eso, una actividad, la segunda, ¿no? Que se hace y se hace de este ejercicio, de este COP16. Y de igual manera en este ejercicio se va a designar cuál es el país que va a desarrollar el como los mundiales. Exacto, ¿no? Es un mundial. Lo han comparado como un mundial, ¿no? Como un mundial de fútbol. Mundial. Sí, lo que pasa es que son 32 equipos que participan y que lo han ampliado, que van a ampliar la participación más de equipos de países en el mundial de fútbol, y en este pues son 196. ¿Y usted sabe cuál es el lema de la COP16, esta versión? Paz con naturaleza. Bueno. Pues la naturaleza está en paz, la hemos alterado, la hemos variado, la hemos atrofiado, ha sido el humano, ¿no? Sí, señor. En torno a… no tenemos a dónde mucho que ir, lejano, donde acá en el área metropolitana fácilmente esos riachuelos que hace décadas eran puros, cristalinos, salubles para el consumo humano, para la recreación, pues las vertientes de la construcción de las torres de cemento pues han vertido sus aguas y han acabado con él. Nada más en eso. Luis Eduardo, como para ya no tocar más el tema ambiental, para que otros temas, ayer precisamente también hubo la manifestación, ¿no? De apoyo pues a el páramo de Santurbán, una nueva convocatoria
de la protección del agua, por supuesto, nuestro páramo de Santurbán, y se hizo el recorrido desde la Puerta del Sol, en la ciudad de Bucaramanga, por la carrera 27, se bajó a la calle 36 hasta la plazoleta cívica Luis Carlos Galán. ¿Hubo suficiente participación? Sí hubo participación, pero en un momento como llovió, entonces la gente se dispersó. Creería yo que aproximadamente unas 3.000 personas pudiesen marchar, y la plazoleta al final no se llenó, pero el recorrido fue grande, pues hubo la participación de congresistas, concejales, diputados. No hubo rifirrafes, no. No. Qué bonito. No Mire vi. que sí hay motivos, Freddy, haciendo un paréntesis, que nos une. Sí. Así como cuando la selección Colombia Claro juega, que sí. que izquierda, que derecha, que centro, que chiquito, que grande, que no sé qué, que estrato bajo, que estrato alto, nos unimos en un sitio público, allá en casa, con los vecinos, y Colombia. No, este evento del agua que es sentido común, que a todos, a los que estamos ahorita preparándole para las siguientes generaciones, en fin, todo lo pertinente nos une. Y tengo entendido que hubo allí participación de partidos de izquierda, de derecha, porque vi en las pancartas en los medios de comunicación, y era un solo objetivo, ¿no? Pues sí, no, todos unidos, ¿no? Pero no falta el populista que quiere capitalizar la marcha como politizando el páramo de Santurbán, que eso ya se tiene identificado, cuáles son los partidos que politizan el páramo de Santurbán para beneficio propio, ¿no? El oportunista político. Es decir, eso hay por oportunistas políticos ahí. También participó la administración municipal de Bucaramanga. Declararon día cívico en la tarde para que sus funcionarios fueron. Y creería yo que muchos de los de los mismos funcionarios que estaban acompañando la marcha. Y también a las 2 de la tarde el general Juvenal Díaz Mateus hizo un tema importante que se llamó la pausa por el ambiente también. Y a las 2, 3 de la tarde estuvieron con todos sus funcionarios cuando la marcha había arrancado, pero ellos desde las instalaciones hicieron una pausa donde el gobernador contundentemente manifestó que bajo el gobierno de él el páramo de Santurbán se mantendrá siempre en protección. Hay dos páramos, ¿no?, que son trascendentales, el páramo del Almorzadero. Sí, también otro, por supuesto. He oído que hay una participación. Entonces viene la polémica también por la delimitación también, que la empresa del oro, bueno, qué sé yo, una polémica que ahí sí divide, ¿no? Sí. Porque también el campesino a veces tiene razón. Dice, nosotros nos hacen delimitación acá, que no podemos sembrar cebolla, de que no podemos tener una vaquita, un chivo, un cabrito, unos animalitos para subsistencia, porque es que quedó por fuera de que usted no puede sembrar cebolla, no puede sembrar la mora, los cultivos propios de ese sector, entonces nos excluyen, ¿no? Tiene razón. Por fuera. Cuando se delimita, cuando hace la limitación, van a quedar por fuera. Y ese es un problema, ¿no? Que los que estamos aquí abajo en la ciudad solo hablamos del agua y que el agua, y bueno, y los de arriba, los paramunos, ellos también tienen que vivir. Y la otra crítica también, nosotros exigimos que el agua ya venga pura. ¿Y cómo la entregamos nosotros para los de abajo? Acabada. Es a veces como una doble moral de nosotros mismos. Allá peleando, ¿y cómo la entregamos de aquí? Los entes que se nutren del recaudo, porque la suministran, hablamos de los acueductos. Fíjese que he recibido últimamente algunas querellas en el municipio de Piedecuesta, referente, usted sabe que el agua que consumimos en Piedecuesta pues viene en la parte alta, ¿no? Sí. Dice que no se le está haciendo un seguimiento a las populares marraneras que están ahí, que no se les ha… O sea, las granjas porcícolas. Exacto, no se les ha ayudado a esas familias para los pozos, ¿qué? Claro, sépticos. Pozos sépticos, y que entonces eso poco a poco, esos desechos van yendo hacia las vertientes a donde poco a poco se va sumando el río de Oro. Sí. Y que ya precisamente algunas veedurías están haciendo eso. En el caso del municipio de Piedecuesta. Sí, el caso de Piedecuesta. Es un problema latente. Y llevar análisis al laboratorio, y que si bien es cierto que se ha gozado de una de las riquezas en la pureza y la calidad del agua que se nutre de la parte alta de Piedecuesta, pues también que no se ha controlado a través de que algunas familias que residen, otras que se han desplazado hacia ese sector de las veredas, hablamos de las Amarillas, de Sevilla, de Cristales, veredas de la parte alta, que lógicamente los pozos sépticos y lo que es algunas pequeñas porciculturas que hay o cría animales, que esos desechos pues van rodando
y van a las vertientes de ese río. Entonces, desde acá también hacemos sellado porque nos han manifestado algunos residentes que están ya con algunas situaciones que se presentan y van a la cita médica. Entonces, también hay unas veedurías que tengo entendido que van a iniciar ese proceso de llevar al laboratorio. Y el tema de la producción porcícola es un tema que se debe manejar muy delicado. Pero para ahora dar paso a otro tema, Luis Eduardo, precisamente el general Juvenal Díaz Mateus en esa pausa activa, que le llamaron fue pausa por el medio ambiente, ellos salieron, hicieron la manifestación y siguieron a trabajar, pues decía lo siguiente: la gobernación de Santander, bajo mi mandato, no apoya la minería en los páramos, porque resulta que en esta semana previamente a la marcha, pues el populismo, la politiquería, sacando videos editados, manipulados, para convertir eso en un oportunismo político y capitalizar las marchas, es lo que yo le digo. Pero hay gente que capitaliza eso y entonces cogían videos y los editaban para poner en boca del general cosas que no había dicho. Cuando usted saca de contexto este programa y saca unas partes y las arregla, pues pueden decir cosas muy malas, ustedes o yo. Entonces el general contundentemente salió a decir: bajo mi mandato no se apoya la minería en los páramos. Y todo a pie para el epicentro, que fue lo del famoso Pichi, ¿no? Que a nivel nacional, tema, ¿no? Entonces se suma, y recordemos que ya se están haciendo reuniones, ya se están haciendo los acomodamientos de lo que va a ser las elecciones del Congreso. Sí, entonces sale a la palestra esto, sale a la palestra, y cada semana vamos a tener, la semana que transcurrió fue Pichi a nivel nacional y a nivel regional, implicados que echándose la culpa, lo decíamos hace 8 días, que la fiscalía al juez, el juez al fiscal, que la ley, que el Ministerio de Justicia, que esto, que aquello, y eso da para que salpique a más de uno, se le bote piedra a uno a otro, ¿no? Sí, con razón o sin razón, que coinciden cosas, pero que lógicamente afectan, ¿no? Sí, este tema de Pichi, pues que pasó la semana pasada, continúa todavía la novela, vamos a ver qué pasa, si lo van a capturar, pero un juez de la República, yo lo he consultado también con personas que conocen del tema, jueces y fiscales, y la Fiscalía también están muy preocupados por ese tema, porque las pruebas no fueron las suficientes, no las aportaron para que una persona como esta se libre. Entonces, el juez de la República, si a usted le llega que no tiene las pruebas, pues el juez toca dejarlo en libertad, porque no terminan problemas. Por eso decíamos… a la juez la van a investigar y ahí sabremos. Lo mismo que al fiscal, porque la juez solicitó investigar al fiscal y pues esperemos. El fiscal que nos dice, recolecta las pruebas y las lleva ya a la audiencia y el juez procede, ¿no? Sí, y la defensa pues actúa, los 3 elementos que intervienen en una… Pero ahí es donde salta el oportunismo político, las personas que quieren capitalizar esos hechos para volverlos una mentira, fabricar una mentira y capitalizar. Entonces ahí hemos visto a los de siempre, a los populistas de siempre, que Santander ya lo conoce, y ahora se le pegó otro populista que uno no sabe si es de Florida o es de Piedecuesta. Pero ha sido siempre, Freddy. Lo que pasa hoy con la rapidez que acontece, las redes sociales, listo, pero eso ha sido, eso funciona, es y será. Siempre esas situaciones, el protagonismo, el oportunismo, los escándalos, y deje que vaya avanzando y que estemos llegando a las elecciones del 26, pero ya prácticamente se están acomodando los partidos con los candidatos, ya se dice que este es el titular, que este va a ser la cabeza de tal partido al Congreso de la República, a la Cámara, sobre todo las cámaras que están armando el Congreso, pues lista nacional, y desde ahí comienza la salpicaera en torno a los escándalos, y cada escándalo, cada semana va apareciendo un escándalo y un motivo de lo que tiene que ver con estas situaciones. Pues de aquí para adelante, vuelvo y repito, asomará, aparecerá semanalmente, y unos que continúan, otros que pasan, así como aparecen, desaparecen. Sí, señor. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en política y algo más. Los argileños, ¿no? Tal vez con esa situación donde cada vez que sucedía y que sucede un accidente hay una variante, ¿no? Sí, donde pues, un accidente fatal. De alta magnitud, como se dice, donde infortunadamente… Entrando ahí cerca al Parque Gallineral. Entonces, esa variante que pues ya está paralizada por recursos, ¿no? La etapa. Señor. Tengo entendido que ya pues el gobierno nacional ya definitivamente a través de la vocería del señor gobernador y gestión del señor gobernador y del alcalde, el médico Pinzón, y algunos congresistas pues han hecho de que se apropien
cerca de 82.000 millones de pesos para terminar la etapa de la variante, ¿no? Sí. Bien por eso, bien que se concrete, bien que sea una realidad, que se materialice, que no se quede, ¿no? En una etapa, en dos etapas y que nunca sea solución, sino cada vez un problema más esas etapas. No, y esa vía es necesaria porque ese es el tránsito para Bogotá, para otros municipios de la provincia y una vía de prácticamente un solo carril, ¿no? Y ese trayecto, además de peligroso, es los trancones monumentales. Ahorita que viene la fiesta de fin de año, toca apartar unas 2 horas para al menos cruzar de San Gil a ese trayecto, ¿no? Casi que hasta Aratoca. Bien por eso y que tanta alegría pues sea real, ¿no? 32.000 millones de pesos que lo ha anunciado el médico Pinzón Rojas, alcalde de esta municipalidad de la Perla del Ponce, como es San Gil, para lo que es la segunda etapa del hospital de San Gil. Qué bien. Sí, ya se terminó el pasado mes de agosto la primera etapa, que se invirtieron cerca de 16.000 millones de pesos, 14, 16.000 millones de pesos, y la segunda etapa comprende ya lo que esté acabados y dotación. ¿Y esa inversión que es de la gobernación y la nación? Nacional. Que lógicamente ese proyecto tiene que armarlo, como se dice coloquialmente, revisarlo para poder presentarlo al Ministerio de Salud. 32.000 millones de pesos, lo anunciaba el señor gobernador y el señor alcalde de San Gil, se asignaron ya para lo que es la culminación. Y de igual forma, otra noticia también de San Gil. Hemos visto a este alcalde activo, al médico Orlando Pinzón Rojas, varias veces alcalde de otros municipios cercanos, ¿no? Sí. Es el tipo médico que tiene un conocimiento de la provincia y que lógicamente pues ha ejercido esa profesión y también ha estado en la parte política, y hasta el momento se le están dando algunos resultados que tienen que ver con que cuando decimos que allá en Piedecuesta hay una empresa AAA, ¿no? Sí, que la es acueducto, alcantarillado y aseo, pues ya no solamente es Piedecuesta, San Gil, que también manejaba el acueducto, el alcantarillado y el aseo a través de Acuazán, sino que ya va a ser de cuatro. ¿Cuál le van a poner ahora servicios? Adicional? Entonces tenía acueducto, alcantarillado, aseo y ahora alumbrado público. Vea pues. Que como se terminó y se liquidó, el operador que venía manejando el alumbrado público lo asumió, lo cogió. Es un reto, ¿no? Acuazán este servicio, y lógicamente me imagino que ubicará o contratará un operador, pero ya bajo el resorte de Acuazán, que es la empresa que administra estos servicios como EPS en el municipio de San Gil. Porque al menos yo no conozco ninguna AAA, hasta ahora escucho de esa, que también tenga alumbrado público. No sé cuál ejercicio a nivel nacional. No, es que esas empresas son amplias. Usted ve los estatutos de las empresas públicas de Medellín, prestan servicio de cualquiera, hasta un portafolio de 20, 30 servicios, ¿no? Que se quedan en uno. En el caso de la Piedecuestana, usted mira los estatutos, tiene y capacidad. Puede meterle más. Exacto. Sí, pero por ejemplo, el objeto social. Pero para traerlo al orden departamental de nuestros 87 municipios, ni siquiera Bucaramanga, el alumbrado público que lo tenga, como lo va a tener. Así o ya una rueda suelta, ¿no? Por conveniencias, tome usted, ya se venció, tome usted o lo reanudamos. Pero no deja de ser un reto, porque de todos modos, en un principio, yo aquí revisando, miré una nota de hace un mes, la gerente actual de Acuazán es Karen Cediel Ballesteros, y hablan que tuvo una sanción por fallas en la prestación del servicio que la Superintendencia de Servicios Públicos le había dado. Entonces, eso es un reto que tiene el alcalde. Los deseos que le vaya súper bien. Porque ahí se forma, hay intereses, hay participación política que no es ningún secreto. Hay la forma de los sindicatos donde a veces pues se sacrifican tarifas porque lógicamente los arreglos, las peticiones sindicales pues a veces se convierten en un exabrupto, y que lógicamente uno entiende las garantías laborales a las cuales todos tenemos derechos, pero también a veces pues un gerente le toca asumir que el sindicato o los sindicatos de una empresa, pues esas peticiones toca cumplirlas. Y manejar entonces el tema y eso va a afectar las tarifas. Tendrá que también implica, Luis Eduardo, organizativamente, administrativamente, tener una serie de funcionarios que se encarguen habría una subdirección, pues pensaría yo. Bien por eso, ¿no? Por San Gil que se le han dado estas cosas. Bueno, lanzamiento de la feria de Floridablanca, ¿no?
tuvimos la oportunidad de asistir el día de ayer, ferias que se desarrollarán desde el 7 de noviembre, que es el aniversario de los 207 años de vida municipal, hasta esa semana que va a estar prácticamente hasta el puente del 11, ¿no? Hasta el 12 creo que va a estar la feria, del 7 al 12. Va a estar esa feria, es una semana, mejor dicho. Después, lo decía el señor alcalde, va a haber continuidad también para los jóvenes en torno a otras actividades, prácticamente como la Semana de la Juventud complementa a una feria de la juventud. Qué bien. Es decir, se empalma con la feria de 15 días, pues allí salieron muchas situaciones, unas que del lanzamiento, pues lógicamente con el logotipo, el logo de la feria. La canción que como toda, ¿no? Sí, tiene una característica. Muy bonita, yo también la escuché, y las imágenes, salen los centros y también ahí se arman corrillos como en un sepelio, ¿no? Se arman comentarios políticos, entonces se habla, ahí se esgrimía que precisamente había el chisme del coqueteo, de la reconciliación ¿entre quiénes? De dos clanes políticos característicos de Florida, pero que en un momento se han extendido por el departamento, ¿no? De la familia Mantilla Serrano. O sea, usted habla, hablemos de uno que fue el alcalde, Héctor Mantilla. Héctor Mantilla Rueda. Sí, señor. Pero el que está ahí, pues sabemos que fue el eterno secretario que duró un tiempo en la Cámara de Representantes como secretario. También es alcalde de esta ciudad. También, claro Jorge Humberto Mantilla Serrano. Y el clan de Alirio Moreno, que es su pupilo, su heredero, Miguel Ángel Moreno Suárez, pues fue su alcalde. Claro. Hubo la separación. Y tienen una cámara, que es Álvaro Rueda. Sí, porque hubo la competencia, ¿no? Y un concejal que es Flechas. Y lógicamente la competencia del piedecuestano por el Partido Liberal, Álvaro Rueda Caballero. Y la competencia del exalcalde en ese momento, en los pasados comicios electorales para el Congreso, de Héctor Guillermo Mantilla Rueda. Al fin se quedó Héctor Mantilla así en la curul. Aspiró después a la gobernación y ni una ni la otra, y Álvaro Rueda, que era uno de sus pupilos, pues lo derrotó en las urnas, ¿no? Entonces se dijo en ese lanzamiento de la feria que puede haber la unidad en estos dos clanes que perdieron las elecciones, porque perdieron la alcaldía de Florida Blanca y perdieron la gobernación. Y viene el Congreso. ¿Sí? Esos dos clanes perdieron, tanto alcaldía de Florida como la gobernación de Santander. Pero es una unidad extraña, ¿no? Porque recordemos que cuando… Pero se da en la política todo. Todo se da en la política, pero no deja de ser extraña, y en el tema político pues hay que hablar de este tema, porque siendo Héctor Mantilla alcalde, quiso que su amigo Miguel Moreno fuera alcalde y lo logró, pero Miguel Moreno le incumplió la palabra a Héctor Mantilla y hay una fisura ahí. Recordemos que ahí esos dos clanes se dividieron y posteriormente volvieron de nuevo a unirse, que la gente decía, pero no se van a unir, y terminaron casi al final de la etapa de Héctor Mantilla uniéndose, y volvieron a salir de peleas. Y entonces ahora otra unidad. Otra está en el coqueteo, está en la reconquista. O sea, ¿es como masoquismo político o conveniencia política? Dice que en la política todo se da. Todo se puede, todo se vale. Todo se vale. Y no solamente, fíjese que Florida ha sido epicentro, no solamente la segunda ciudad del departamento en habitantes, ¿no? Y a nivel de clasificación también, sino que también de los clanes. Recordará usted que ya los clanes Mantilla, los que estamos hablando, sí, señor. Los clanes que se monta Moreno, los Moreno, de Ángela Lirio Moreno, y los clanes que iniciaban ese proceso, que eran los del dúo, ¿no? De los Villamizar, ¿sí? Y Mantilla. Después resultó el clan Moreno, ¿no? De Ángela Lirio Moreno, el padre de Miguel Ángel Moreno Suárez. Pero yo no entiendo entonces cómo va a ser la unidad entre un conservador y un liberal. No sé hasta dónde, si Miguel Ángel Moreno, Miguel Ángel Moreno tendría que, si la fórmula se dice que aspira al Congreso, sería el Senado. Sería el Senado Ángel por el Partido Liberal. ¿Y Héctor Cámara? Y Héctor, no. Ese sí sería un mecanismo porque entonces, yo no veo a Héctor haciéndole Álvaro Rueda. Álvaro Rueda, lo hemos visto. Él sabe que tiene que entregarle esto al dueño del negocio, que es Ángela Lirio. Florida también ha sido pionero. Tiene que entregar. Fíjese, cuando hablamos de José Alfredo Marín, ha sido sumiso, ha sido obediente, ha sido recatado a los Aguilar. Sí. Él fue senador. Él es senador por los Aguilar, y él lo sabe.
Y Álvaro Rueda también es parlamentario por gran parte, derrotando a su jefe, sí, Héctor Mantilla, la familia Mantilla, pero con el aval de los Moreno. Claro, sí, por supuesto, apalancado en ese momento por el lapicero y, gran parte y la capacidad de la alcaldía de Florida Blanca. De Florida alcanzó precisamente para Óscar Villamizar, siendo presidente de la Comisión, sí, de Acusaciones, gran, sí, parte de ese trabajo. En ese momento tenía poder Florida, sí, político. Exacto. Pero Álvaro Rueda, yo pienso que debe ir pensando en otro tema más adelante, porque tiene que entregarle la credencial a los dueños. Él no son los dueños. Por eso lo comparo, ¿no? Es Ángela Lirio José Alfredo y Miguel. Marín. ¿Y usted pues, qué preferiría? ¿Que su hijo sea el congresista o un muchacho que pudo haber pero cumplido? ¿hasta dónde realmente acaten? Álvaro acate o le ayuda a propuesta a otro senador, le diga, no, pues sea fórmula mía. En la política todo se vale. Y José Alfredo Marín lo mismo. Dice, sí, no, es que yo puedo ser candidato también. Claro, los corazones se dañan. Partido Conservador, entonces listo. Y no la entrego. Tanto así que, mire, hubo ahí un forcejeo, ¿no? Un acaloramiento. ¿En la feria? En el lanzamiento de la feria. ¿Qué pasó? Efectivamente, estando ahí, no me dijeron. No me llevaron chisme, estaba yo ahí. ¿Usted fue? Estaba tertuleando con el senador José Alfredo Marín, saludándolo. El senador. Ahí estaba un exalcalde de Piedecuesta, su amigo Mario José Carvajal. Exalcalde. Estaba un exconcejal de Florida Blanca, ahí. ¿Y qué pasó previo a la tarima, o cercano a la tarima. Se dice que no está muy bien la atmósfera entre los Díaz. Clan Díaz del actual gobernador, sí, de Iván Díaz, y el actual representante de Lina Barrera, de Luis Eduardo, sí, Díaz Mateos, del general Juvenal Díaz, de ese ¿Y clan. con quién? Y con el clan, con el clan de precisamente de los Aguilar. Okay. Y decíamos, pues Luis Eduardo, claro, José Alfredo fue elegido el por clan los Aguilar. Díaz y el clan Aguilar. Y José Alfredo, pues él es agradecido, me decía, yo soy agradecido, pero es que estamos recibiendo maltrato del actual gobernador que nosotros, como clan Aguilar, le ayudamos. Y que, José Alfredo Marín Aguilar. Ajá, y que entonces, pues, lógicamente, ahí se iba acalorando. María José Carvajal Jaimes, no, cálmese, senador. Detuvo a el senador José Alfredo Marín, que le iba a hacer reclamo al general. Público. Es que le voy a decir delante de todos que nos está pues, al fin como que lo calmaron. Hubieran dejado. Lo calmaron, porque estaba calmado cuando entra a Paragüitas, la casa de Piedra del Sol, la Casa de la Cultura, sí, donde fue el lanzamiento de la feria, pues se enardeció y se fue y lo tuvieron. Sin embargo, ya después, cuando se calmó y que vino terminó el protocolo, pues ahí se saludaron y ahí sí duraron cerca de 2 minutos hablando los dos. Pero Luis Eduardo, esto es como dice un pues buen sorbo político. Había trago, ¿no? Había trago, había acaloramiento de ese roce político, pero también el efecto del licor. Grados de alcohol. No, pero a veces el borracho dice la verdad. El niño, el loco, el borracho y el niño se dice coloquialmente, dicen siempre la verdad. Entonces, ese es el sorbo político del día de hoy. José Alfredo Marín, senador de la República de Colombia, elegido por los Aguilar, quería hacerle reclamo al general Juvenal Díaz Mateos. Entonces, esta película continuará. Vamos a preguntarle algún día a José Alfredo Marín qué es lo que está pasando. Pues de pronto, porque yo he escuchado que José Alfredo también quisiera ser candidato no al Senado, sino a la Cámara, con el posible candidato al Senado Luis Eduardo, que hoy es Cámara. Pues hay que entonces creería que ya no se va a dar eso. Porque llevan 2 años. Mire, ese es otro de lo que salíamos, se especulaba ahí. Los alcaldes haciendo política nacional, primero dedíquense a administrar, a gobernar el municipio, esa es la mejor el departamento, campaña, gobierne bien. Y que simplemente por algunas circunstancias querer hacer un protagonismo nacional, sí, pero primero administren, cumplan lo que prometieron en campaña, un plan de desarrollo. Esa es la mejor campaña, que usted gobierne bien. Pero la gente le reconoce querer hacer protagonismo, querer hacer populismo, todavía administrar es lo mejor. Pues Freddy, creemos y que eso es lo que ha acontecido. Estaremos prestos precisamente, se nos queda sobre el tintero de lo que es también el reclamo a través de dialogaba con Daniel Román Velandia, que fue el que estableció la querella para la pavimentación, el arreglo de la vía Curos-Málaga, que a través de eso se obliga al Estado a que le invierta, la polémica también de lo de la transversal del Carare,
que se anuncia cierre de estas vías de los municipios que afecta y que lógicamente también está estipulado en algunos compromisos del señor gobernador, pero que los recursos no alcanzan. Pues Freddy, son noticias que acontecieron y que de igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes, pues queremos compartirlas de esos hechos, de las políticas públicas, de la parte política electoral, de las noticias, de lo que acontece en provincia, lo que acontece a nivel nacional y local. Freddy, pues la cita acá en Política y Algo Más. Luis Eduardo, muchísimas gracias, como siempre le digo al inicio, lo mismo al final, por esta invitación a este gran programa de Política y Algo Más, y esperamos que la próxima semana estar aquí hablando de esto, de lo que nos gusta, de la política. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Freddy Garzón y Luis Eduardo Arias Jaime, les invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación del Canal 2 de Digital. Y ustedes y nosotros, Dios mediante, la próxima semana estaremos en el reencuentro, en la cita de Política y Algo Más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces.